generación nueva de la doctrina procesal laboral, del proyecto del Código Procesal del Trabajo que parece cada vez más cerca de aprobarse en el Congreso de la República, ¿no? Ya tenemos el dictamen de la Comisión de Justicia, ¿no? Y ya faltan algunas otras cosas más para que pase al Pleno. Muy bien, hoy, el día de hoy tenemos a un destacado profesional en la especialidad procesal laboral, ¿no? El doctor Gerard Angles Yankee, que es profesor universitario y que va a tratar el tema de la comparecencia, legitimación y defensa pública. La doctora Celeste Matos va a hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali, y buenas tardes con todos los que han concurrido hoy. Bienvenidos al curso de alta especialización, análisis del proyecto del Código Procesal del Trabajo. El tema que hoy se va a tratar es la comparecencia, legitimación y defensa pública. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Gerard Angles Yankee, cuya hoja de vida inicia como abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización en la tutela de los derechos constitucionales por la Universidad de Salamanca, España. Especialización también en Derecho Laboral por la Universidad de Sevilla, España. Y actualmente también ejerce la docencia universitaria. Bienvenido, doctor. Puede iniciar su ponencia. Muchas gracias al doctor Gino, a la octava sala y en especial a todos los que están presentes por darse ese tiempo para poder conversar un poco referente a este dictamen, a este proyecto, ¿no? Lo que decíamos, el nuevo Código Procesal Laboral, y traer con ello las novedades y lo que se tiene y que muchas veces no se usa en nuestro bagaje del derecho procesal laboral. El día de hoy rápidamente vamos a conversar, porque yo creo que es eso, más que una cátedra o una charla, es un conversatorio entre los que están ahora al otro lado de la tecnología y los que estamos a este lado, ¿no? En ese orden de ideas vamos a hablar rápidamente de los antecedentes y el tema de la invitación que gustoso he aceptado ha sido el tema de la comparecencia, la legitimación y la defensa pública. Yo diría, pues, lo bueno, lo malo, lo feo de lo que trae la ley 29497 y el Código Procesal Laboral. Lo vamos a llamar ya Código Procesal Laboral el dictamen, porque eso es lo que conlleva, ¿no? Un dictamen es que ya estamos a puertas de que se convierta en una norma jurídica. Por lo tanto, vamos a iniciar. Déjenme compartir la pantalla, que a lo largo de la charla voy a estar compartiendo pantalla en algunos momentos y en otros voy a dejar de compartir la pantalla. Para todos los que están al otro lado, podemos verificar el tema, ¿no? Lo que les decía. Comparecencia, legitimación, defensa pública y el nuevo código. Mi nombre está ahí, los datos que se tienen. Y avanzamos. Avanzamos en el ámbito de decir cuáles son estos antecedentes que nos han llevado a la actual reforma, a la pretendida reforma del dictamen procesal o del dictamen del Código Procesal Laboral, y si esto va a conllevar a tener nuevas especificaciones, nuevas reglas, o estamos bajo las mismas figuras, porque lo que busca una reforma integral, lo que busca una reforma de un proceso particular es que se agilicen los mismos, que es la tarea más tediosa en nuestro país por la relativa y la excesiva carga laboral. Entonces, debemos recordar que esto no es nuevo, que lo que hemos venido desarrollando, lo que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo en el ámbito procesal laboral es que nació la ley 26636, que era la ley antigua. Ya muchos estudiantes y algunos abogados ya no cuentan con esta norma, ni siquiera como parte de los antecedentes, porque para ellos ya es la ley 29497 la que pronto será el antecedente de nuestro nuevo proceso laboral. Sin embargo, es menester y es necesario señalar que la 26636 era la ley procesal laboral anterior a la que tenemos actualmente y era un sistema escrito. Posterior a ello, pasamos a este nuevo sistema oral que nos trajo esta ley y dentro de esta norma nos trajo nuevas
yo diría, fórmulas de resolver los conflictos sociolaborales desde la oralidad, la agilización y la inmediación que tienen los jueces con los procesos judiciales y las partes. Y ahora tenemos este nuevo proceso laboral que yo diría, no sé si llamarlo nuevo, pero sí podría decir esta nueva legislación del Código Procesal Laboral que nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar a poder establecer 3 cosas puntuales en materia de la conversación del día de hoy. La comparecencia. ¿Qué es la comparecencia? ¿Quiénes pueden recurrir al Poder Judicial a través de esta comparecencia? La legitimación. ¿Qué se debe entender por legitimación? Legitimidad procesal, capacidad procesal, titular del derecho. Es lo mismo la representación, la legitimación y la capacidad. Y lo último, a lo cual yo le llamo lo que se establece en toda película, que estoy más que seguro que la mayoría que está al otro lado ha visto las películas, al menos las estadounidenses, en las que dicen, se le informa que tiene derecho a un abogado y que si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. ¿Qué es esto? Esto también está integrado en nuestro sistema. Así que a lo largo de la conversación de hoy vamos a hablar desde todos estos puntos, evidentemente procesales, jurídicos, y los vamos a tratar de llevar a la práctica a fin de agilizar la conversación y ver cómo es que el proceso laboral regula estas particularidades de la comparecencia, la legitimación y la defensa pública desde un aspecto sociolaboral. Y cómo es que se diferencia de los otros procesos a nivel general, civil, penal, comercial, y ustedes podrán identificar estas diferencias claras. En este orden, partimos, vayamos directo, como dicen, vayamos al punto. ¿Qué es la comparecencia? Es el primer punto. No podemos hablar de los artículos, los cuales están en el código y en el dictamen, o en el dictamen y en la ley, sin antes entender los conceptos básicos. Y para entender un concepto básico jurídico procesal debemos de retroceder a nuestras clases de Derecho Procesal General, Teoría General del Proceso, Proceso Civil 1, 2 y Procesal Laboral en el caso particular, donde se hablaba de estos conceptos jurídicos como por ejemplo la comparecencia. Desde un aspecto jurídico básico se puede decir que la comparecencia es el acto de presentarse, de comparecer, algunos dicen, yo le digo, el acto de presentarse. ¿A dónde? Al órgano jurisdiccional, al Poder Judicial. Me presento al Poder Judicial. ¿Por qué y para qué me presento al Poder Judicial? Me presento al Poder Judicial ya sea para ejercer mi derecho de acción, mi derecho de defensa y a la vez solicitar el derecho que viene de la mano, la tutela jurisdiccional efectiva. Aquí ya podemos delimitar y podemos percatarnos de que no estamos frente a un concepto jurídico básico de decir, señores, esto es simple, la comparecencia es el hecho de apersonarse al Poder Judicial. Nos percatamos que para poder establecer un concepto jurídico y para hablar de comparecencia, debemos de también delimitar otros conceptos jurídicos como será, ¿qué comprende el derecho de acción? Cuando le toco la puerta al Poder Judicial para decirle, señores, quiero solucionar mi conflicto jurídico sociolaboral, ¿qué tengo que decir? ¿Basta con tocar la puerta o tengo que llevar, tengo que decir que tengo tutela jurisdiccional efectiva, solicito la tutela? Y cuando se trata de organismos sindicales o menores de edad o grupos que no puedan realizar su derecho de acción directamente, estamos frente a la representación. Y para esto, entonces, tendremos que hablar también de la legitimidad y la capacidad, desde un punto de vista, desde la legitimidad procesal, capacidad procesal. En este orden, o en esta conclusión, podríamos entender que el concepto jurídico de comparecencia es el acto de presentarse al Poder Judicial o el acto de presentarse ante el órgano jurisdiccional a fin de ejercer nuestros derechos constitucionales de acción y tutela jurisdiccional, ya sea a título personal o en representación de una persona natural o jurídica, y ejercer nuestra legitimación, es decir, la titularidad de los derechos que están
en controversia. Ese es el grosso modo, es el concepto jurídico, el concepto macro de lo que es la comparecencia. Para poder adentrarnos un poco más, entonces, debemos de ver el derecho de acción. ¿El derecho de acción es la pretensión, la demanda? No. Debemos de verificar que cuando estamos frente al derecho de acción, se debe verificar, especificar que el derecho de acción es recurrir, es la facultad de iniciar un proceso judicial, es la facultad de iniciar un proceso judicial, la facultad de defenderse en un proceso judicial, porque se puede decir que es la parte de acción pasiva. La contestación también es el ejercicio de la acción, ¿no? De un modo diferente, pero es acción. Listo. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos al concepto de comparecencia a nivel procesal, hablamos de este derecho de acción, de recurrir, la facultad de recurrir al ámbito jurisdiccional. Y no debe ser confundido con la pretensión o con la demanda. La pretensión es el petitorio, es la particularidad que tú le dices al juez, al órgano jurisdiccional, qué es lo que quieres, es el petitum, es el pedido particular, no es el derecho de acción. El derecho de acción es la facultad de recurrir al órgano jurisdiccional, que va a ir de la mano con la tutela, que es otro derecho constitucional, pero no debemos de confundir que el derecho de acción es la pretensión, o incluso algunos pueden confundir que el derecho de acción es la demanda. La demanda es el vehículo por el cual usted solicitará o ejercerá este derecho de acción. La pretensión será lo que tú buscas, el pedido particular que quieres que se resuelva. Y todo esto englobará el derecho de acción que tengo, que es la facultad de iniciar este proceso judicial utilizando una pretensión y una demanda. Eso es comparecencia, es la parte de comparecer al proceso. Y va de la mano, les decía que va de la mano con la tutela jurisdiccional efectiva, puesto que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho constitucional plasmado en el artículo 139 de la Constitución Política, y que dice que el Estado garantiza el acceso a la administración de justicia. Es un derecho constitucional que garantiza, es la garantía propia de que yo pueda acceder, es decir, que yo pueda comparecer. La comparecencia engloba entonces el derecho de acción y la tutela jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el derecho o la facultad de acceder, de recurrir al órgano jurisdiccional viene de la mano de las pretensiones, la demanda como vehículo de nuestras pretensiones, y a la vez esto está garantizado por el órgano jurisdiccional, garantizado por la Constitución, de que puedo acceder a esa administración de justicia con las garantías que establece el proceso. Tratar de dilucidar cada uno de estos nos tomaría otra clase entera, porque recuerden que la tutela jurisdiccional efectiva engloba varias aristas, ¿no? Derecho de defensa, actuación de medios probatorios, infinidad propia de derechos tutelados a nivel procesal. Sin embargo, a nivel macro, a nivel general, debemos entender que el derecho de comparecencia va de la mano en la acción, derecho de acción y tutela jurisdiccional. Acceder al proceso mediante una pretensión, demanda, y esta está garantizada que el órgano jurisdiccional no vea o ponga trabas a este derecho de acción. Cuando uno comparece al proceso, la norma dice, usted puede comparecer a título personal, si es persona natural, a título personal, pero también existen los procesos donde no está inmiscuida una persona natural, sino una persona jurídica. Entonces aquí aparecerá la figura de comparecencia a través de la representación procesal, es decir, actuar a nombre de otra persona. Esta es la comparecencia a nivel de representación. Se hace a través de la representación voluntaria o la representación legal. La profesora Ledesma señalaba que son las fórmulas básicas de representación, voluntaria o legal, y que también los dicen otros doctrinarios, otros juristas. ¿Por qué hablamos de esta figura? Porque la comparecencia, el hecho de
recurrir, la facultad de recurrir al proceso, no siempre puede estar establecida a título personal. Puedo delegar mi representación en un tercero. Y es lo que dice el código y es lo que dice el dictamen, es lo que dice el dictamen del Código Procesal Laboral y es lo que dice la ley actual. Vamos a ver cómo es que cada uno de estos fundamentos, estos conceptos se enmarcan ya en la lectura del artículo 8 de la ley 29497 y que también coincide en el artículo 8 del dictamen del Código Procesal Laboral cuando hacen referencia a la comparecencia. Y la comparecencia va de la mano con la capacidad. Incluso yo diría que va de la mano con la capacidad y la legitimidad. ¿Por qué? Porque la capacidad está relacionada al sujeto de derecho, a la persona jurídica o natural que recurra al órgano jurisdiccional y la ley establece, la ley y la doctrina establece que tiene que contar con capacidad. ¿Qué tipo de capacidad? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio, capacidad procesal para ser parte de un proceso judicial. La ley confiere este ejercicio, esta capacidad a todos los particulares, a todos los titulares propios sobre sus derechos procesales, ¿no? A un representante también se le da esa capacidad procesal. Por lo tanto, siendo ya o haciendo un resumen básico, digamos que estamos en una figura de clases laborales básicas, yo diría, la comparecencia es la acción, la facultad de recurrir e ir y tocarle la puerta al órgano jurisdiccional y decirle que vengo con una pretensión, una demanda, y a la vez cargo en ambos lados. En este lado tengo la capacidad y en este lado tengo la legitimidad. Tengo la capacidad procesal y la legitimidad procesal, o legitimación en algunos casos, como vamos a ver, especial. Son dos temas particulares, diferentes, que no se deben de confundir, capacidad, legitimidad, representación y comparecencia, pero se dice, tengo la capacidad. ¿Y qué es la capacidad? Es que gozo, la capacidad de goce, soy el titular, el dueño, tengo la capacidad de ejercicio procesal para ejercitar esta acción. Y cuando hablamos de legitimidad, legitimación, soy el titular del derecho. Hay una diferencia, ¿no? Capacidad de goce, soy el titular, soy la persona. Capacidad de ejercicio, legitimación de ejercicio, soy el titular del derecho. Es la comparecencia, son los conceptos que engloba, que aparentemente se ve algo básico y dicen, la comparecencia es recurrir al órgano jurisdiccional. Pues no tan básicamente se puede decir. La comparecencia es el órgano, recurrir, tutela jurisdiccional, representación, legitimación y capacidad procesal, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, que esto lo vemos desde nuestras primeras clases de derecho. Y si no son abogados, la capacidad de goce y ejercicio es el innato a la persona, y que todos tienen la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio se adquiere en algunos casos con la mayoría de edad. En el ámbito de la capacidad de goce y la capacidad procesal, vamos a ver a lo largo de la disertación de hoy las excepciones o, como lo llama la ley, las situaciones especiales en las cuales se flexibiliza, yo diría, estas capacidades, ¿no? Y esta legitimación. Por lo tanto, vamos adentrándonos y vamos avanzando en lo que ya es la conversación. ¿Qué nos trae, qué de nuevo, qué de feo, qué bonito nos trae el dictamen o el nuevo Código Procesal Laboral si entra en vigencia? La ley 29497 dice de forma clara y concreta, dice, la capacidad o la comparecencia se aplica por las reglas generales. Código Procesal Civil se aplica supletoriamente. Sin embargo, vamos a delimitar, y eso es lo que hace la ley laboral, lo que hace enriquecedora todo lo que es el aspecto laboral, el derecho procesal laboral y el derecho laboral en general hace enriquecedora las situaciones particulares que se pueden dar en las situaciones sociolaborales y en los procesos judiciales en materia laboral. Como por ejemplo dice, vamos a establecer reglas especiales de comparecencia, porque no todos los sujetos que están en las relaciones laborales
son iguales y no todos los sujetos de la relación sociolaboral se entienden al igual que en el orden social de los procesos penales civiles, donde se verifica la titularidad de una persona adulta que comete un delito o una persona menor que comete un delito y que tiene una forma particular de resolverse. En cambio, en el ámbito laboral te dice, para solucionar los conflictos que puedan darse en esta figura del ámbito laboral, desde los menores de edad hasta los órganos gremiales, vamos a establecer reglas de comparecencia. Entonces dice, ¿quiénes pueden comparecer de forma excepcional? Porque la regla general es la comparecencia, es general para todos, pero tienes que tener esas limitantes de la capacidad procesal, de ejercicio y la legitimación. Entonces, tiene que ir de la mano la comparecencia con la capacidad y la legitimación. Y dice, las reglas especiales entre la comparación que hacemos en la actual ley 29497 y el dictamen del proceso laboral, nos trae a colación que no ha habido alguna variación, no ha habido mucha variación referente a esta flexibilización de las reglas especiales de comparecencia. Ha habido un cambio, lo pueden notar en la pantalla, en la parte derecha dice, el cambio, yo diría el agregado que se da es, no obstante, para actos de disposición de derechos debe contarse con la autorización expresa del afiliado. Pero bueno, no tiene mucho sentido ese párrafo si no leemos todo el contexto o cómo resolvemos todo el contexto. La actual ley y el nuevo dictamen dicen que existe una figura de comparecencia excepcional, una comparecencia especial, ¿para quiénes? Para los menores de edad. Los menores de edad pueden comparecer de forma excepcional y especial, se les da esa excepcionalidad a los menores de edad, a los sindicatos y a los representantes de estos gremios, federaciones, confederaciones. Por lo tanto, habría que preguntarnos entonces, ¿por qué un menor de edad comparecería a un proceso judicial? ¿Cuándo va a comparecer un proceso judicial? Tanto así que se tiene que hablar de una se tiene que hablar de una capacidad y comparecencia especial. Los sindicatos no tenemos inconvenientes, pero dice, ojo, los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causas propias en defensa de los derechos colectivos y hay una fórmula que dice que pueden acceder en defensa de cualquier persona, ¿no? Los afiliados, sus respectivas. Entonces vamos a desglosar lo que dice el artículo. Veamos, vamos a desglosarlo porque si no, no vamos a poder identificar de forma clara y concreta de lo que venimos conversando. Al desglosar la comparecencia, el artículo 8 de la ley 29497 y que también está en el artículo 8 del dictamen, al desglosar, lo primero que podemos encontrar es quiénes pueden comparecer de forma especial y dice, los menores de edad. Eso es lo que dice. Hasta aquí, repetir la norma va a decir, ya, pero ya lo sabía. Habría que ver las incidencias y los problemas que se dan ante ellos. O, ¿por qué comparecería un menor de edad? O que si a lo largo de la norma no hemos podido identificar, la pregunta es, ¿por qué un menor comparece en un juicio? ¿Cuándo un menor va a comparecer en un juicio? Aquí tenemos que trasladarnos a la ley 27337, si quieren, o 273, o 27.337, para ser correctos. Es el Código de Niños y Adolescentes. ¿Qué es lo que dice el Código de Niños y Adolescentes? Dice, en su artículo 51, dice que podrán ejercer labores, podrán trabajar los menores de edad, es decir, los niños y adolescentes que tengan 14 años, sin autorización. 14 años, 15 años, 16, 17 años son menores de edad, no cuentan con la capacidad de ejercicio, sí capacidad de goce, no cuentan ese ejercicio, al no poder ejercitar sus derechos constitucionales, como pueden ser los que te otorgan la capacidad de ejercicio de recurrir a una ánfora y elegir, o recurrir al órgano jurisdiccional. ¿Qué dice la ley? Que pueden comparecer al proceso judicial de forma especial.
¿Y qué más dice? Y ojo, no necesitan representante legal. Según las normas generales, según la ley general, un menor de edad no puede actuar por sí solo, no puede realizar un acto jurídico, porque eso es lo que está buscando la ley. No puede realizar un acto jurídico, una manifestación de voluntad que traiga consecuencias jurídicas sin la representación. No puedo realizar una compra y venta si soy menor de edad, si tengo 14, 15 años. No puedo elegir a un representante en un comicio electoral. Pero, sin embargo, el Código de Niños y Adolescentes dice, sí puedes ejercer tu derecho constitucional al trabajo, con todas sus particularidades que dice, tu ejercicio básico, la dignidad del trabajador y los derechos colectivos, huelga, negociación colectiva, libertad sindical, porque tienen las mismas características de un trabajador. Y el proceso laboral resguarda estos conflictos sociolaborales que se puedan dar entre un empleador y un menor de edad que labore. Y la norma dice, podrás comparecer al proceso sin tu representante legal, porque si puedes trabajar, es decir, si tienes 14, 15, si puedes trabajar, también puedes demandar tus derechos sin la necesidad, autorización o representación de, en este caso, tus padres o tutores legales. La ley establece y dice, y si tienes 14 años y compareces sin la representación, sin tus representantes legales, que en lo general son los padres, el Poder Judicial dirá, bueno, señores, el proceso tiene que continuar, porque está dentro de la comparecencia especial. ¿Qué es la comparecencia especial? Nos damos cuenta que le otorga capacidad procesal a un menor de edad y le otorga capacidad de ejercicio procesal. Le da una legitimación. Le dice, usted, como titular del derecho vulnerado, puede recurrir al órgano jurisdiccional. Luego la ley dice, también los menores de 12 años también pueden recurrir sin su representante legal. Y el órgano jurisdiccional pondrá en conocimiento el Ministerio Público que hay un niño menor de 12 años que está recurriendo a reclamar derechos laborales. ¿Y qué puedes reclamar en derechos laborales? Entonces, porque el derecho, la relación laboral, lo que genera es una remuneración, beneficios sociales como gratificaciones, CTS, bueno, porque la relación laboral es eso, es la puesta de mano, la prestación de mano de obra a fin de recibir una retribución económica. Esta puede ser económica, dinero o es en especies. Y la ley señala ello y dice, los niños, no, yo podemos, me incluyo, digo, pueden los menores de edad recurrir al órgano jurisdiccional a fin de reclamar sus derechos. Aquí se abre un debate nuevo, yo diría, una arista nueva, que esto que vemos ya lo sabíamos. Niños trabajando de canillitas, niños trabajando en determinados centros de comercio, abastos u otros, menores de edad, para ser exactos, en los cines, todo aquel que está al otro lado de la pantalla y ha recurrido alguna vez a un cine, ha visto que hay menores de edad laborando, de 17, 16 años, y están laborando en una jornada particular, un part-time, y acorde a la edad tienen un horario. Pero con el avance de la tecnología, yo podría decir y podría sacar un tema adicional, que será, ¿qué sucede con estos menores de edad que están en las redes sociales? Por ejemplo, la red social que está de moda, el TikTok, porque el Facebook ya no, el Facebook es para las personas de mi edad, para mayores, para los jóvenes de hoy en día, el Facebook es obsoleto, Instagram también, pero están en otras redes, y quién sabe si existen algunas otras mucho más modernas que el TikTok. Yo me quedé en el TikTok. Entonces aquí la pregunta del millón es, ¿qué sucede cómo va a actuar el proceso laboral frente a la comparecencia o usando la comparecencia cuando se trate de menores de edad que vengan a reclamar montos económicos o derechos laborales por la utilización del TikTok o por la fórmula que se ofrece en el TikTok? Entonces me dirán, no, no existe eso. Y yo diré, sí,
Se considerará, primero habrá que verificar y considerar si eso se considera un trabajo o no. Las redes sociales, pongamos una más conocida, YouTube, sucede, y el caso particular que podría ser el padre de familia o la madre de familia, se encarga de que su menor hijo realice labores todos los días de filmación de 4 horas. Se levanta de 9 a 1 de la mañana y el menor de 5 años, de 10 años, está dedicado a realizar videos, ya sea pues videos de humor, videos de productos o cualquier tipo de video, y que el padre autoriza y que es más, es el que incentiva y es el que tiene todos los equipos electrónicos necesarios para realizar estas transmisiones durante ese horario. Y por la tarde el menor, digamos que estudia tranquilamente. ¿Se podría considerar ese horario como un horario de trabajo? Ese menor podría comparecer y decir, mis padres me obligan a trabajar a través de las redes sociales. Y aquí se abre ese debate de decir, entonces el derecho al trabajo, el derecho procesal al trabajo, está virando hacia la tecnología para proteger estos escenarios, o seguimos en la época en la que creemos que los menores de edad van a trabajar en plantas agrícolas, van a trabajar de canitas, realizar trabajos presenciales, donde efectivamente el empleador será un empleador físico, donde lo tendrán en una planta y tendrá esa cercanía, el trabajador estará en una planilla y cumplirá esos requisitos básicos de la subordinación, la remuneración y la prestación personal. Seguiremos en esta figura porque en esa figura encaja perfectamente la comparecencia que tenemos actualmente. La preocupación podría ir de este lado para definir cómo protegemos esta comparecencia de los menores de edad, que podríamos llamarlos ya no las estrellas de cine, como antes, que tenían un contrato con Televisa, con América, etcétera, con los canales de televisión, pero ahora no tienen esos contratos, sino tienen unos padres que utilizan, yo diría, bueno, no utilizan, o que a través de los menores de edad consiguen montos económicos de lucro. Y para esto también está inmerso lo que serían las marcas, ¿no? Las marcas que promueven este equipo o esta fórmula de captación de recursos económicos. Ya en Europa se está estableciendo, y algunos youtubers, que así se llaman, los youtubers están demandando a YouTube a fin de que se les dé una mejor retribución económica, porque ellos consideran que son trabajadores de YouTube, que YouTube les da un monto económico por cada vista, y que ellos señalan que para poder mantener ese estatus tienen que trabajar constantemente en nuevos videos. Pero cuando hablamos de los menores de edad que no tienen la capacidad de discernimiento completa como un adulto, se puede decir, estos niños menores de 12 años, porque hablamos de los niños menores de 12 años, cómo comparecen a un proceso judicial y cómo resolverá el órgano jurisdiccional cuando el niño diga, señor juez, solicito que, o demando a mis padres, porque mis padres me están haciendo trabajar en redes sociales, en el TikTok, grabando videos todos los días de 8 a 12 del día. ¿Quién es tu empleador? Mis padres me hacen trabajar. Ellos están lucrando. ¿Estaremos frente a la explotación infantil o estaremos frente a un menor o al uso a una especie de que a través del menor se está lucrando, y podríamos decir que el padre es el empleador, una figura que yo diría que está todavía en pañales referente a los reclamos que se puedan dar? No he visto en lo personal un proceso de esta naturaleza, y de mis investigaciones tampoco lo he visto fuera de latitudes peruanas. Sin embargo, estoy seguro que pronto se van a ver a raíz de ello, y no solo de los casos de menores de 12 años, sino también cuando hablemos de ya adolescentes de 14 años que sí no requieren un representante legal, en el otro tampoco se requiere, y el Ministerio Público tomará esta figura. Será la pregunta de si la comparecencia y el proceso laboral y el derecho laboral en general, en global, podrá responder para tutelar los derechos laborales en un proceso de esta naturaleza. Con ello yo creo que podemos señalar que el dictamen trae la misma figura que la ley,
avanzar en un ámbito procesal referente a esto va a ser ya a través de la jurisprudencia, a través de los propios casos que se vayan resolviendo y que definitivamente el derecho laboral tiene que virar sí o sí a el ámbito virtual y dejar de lado o flexibilizar, yo creo aún, los elementos básicos y esenciales de lo que se encarga o lo que se entiende de vínculo laboral, porque los conflictos laborales, los conflictos sociolaborales que se llevan al órgano jurisdiccional a través de la comparecencia son conflictos sociolaborales que están relacionadas a un ámbito de vínculo laboral. Por lo tanto, cuando hablamos de ello, estamos frente a esta figura de una comparecencia particular que vamos a tener que resolver a lo largo de la jurisprudencia y yo creo que casos nuevos referente a la virtualidad, la figura del derecho laboral tendrá que flexibilizarse. Seguimos avanzando porque tenemos una jornada larga el día de hoy. Creo que tenemos hasta las 7 de la noche. Continuamos con la comparecencia y el otro punto que también tiene determinadas aristas y que las vamos a llevar a la práctica con casos prácticos, porque es que el dictamen trae una frase nueva, un párrafo nuevo, que esto va a ser muy útil para futuros procesos judiciales que en el momento actual están teniendo inconvenientes. Como por ejemplo dice, si ya definimos en la primera etapa que la comparecencia es el acto de recurrir y que existe una comparecencia especial para los menores de edad y que estos pueden concurrir al proceso de forma especial sin representantes legales, ahora dice, también podrán comparecer de forma especial los sindicatos. ¿Y qué cosa es un sindicato? Si no estamos muy, diríamos, muy entendidos con el ámbito del derecho colectivo, los sindicatos son los grupos de trabajadores, los gremios de trabajadores que se organizan a través de una asamblea, a través de sus propias reglas denominadas estatutos y crean un sindicato. La reforma que se dio con el Decreto Supremo 014 del 2022, TR-TR dijo, en Perú se pueden conformar sindicatos de distintas índoles, de empresa, de rama, de gremio, de oficio, e incluso cualquier tipo de sindicato que los trabajadores estimen. Por lo tanto, un sindicato será aquella organización que agrupa a los trabajadores con un fin común que será la defensa de sus intereses y derechos. Eso es un sindicato. En palabras jurídicas, un sindicato es una persona jurídica. La persona jurídica tiene representantes, dijimos que sí. ¿Quién comparece a nombre de las personas jurídicas? Dijimos, comparece el representante legal. Claro, definir esto a nivel de una asociación es práctico, porque la asociación se registra en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, hay un estatuto y dice, perfecto, él es el representante legal. En los sindicatos podríamos decir que es lo mismo. Existe un representante legal, pero no va a registros públicos. Va al ministerio. Y ahí es donde vamos a ver los problemas que se dan en la comparecencia actualmente. La ley 29497 y el dictamen no tienen modificatorias, así que los problemas que vamos a identificar ahora se van a replicar en el futuro con el dictamen, porque no ha habido una modificatoria referente a esto, más que en la última parte del desistimiento. ¿Qué dice? Dice que el sindicato podrá recurrir en causa propia. ¿Qué cosa es causa propia? Un sindicato, ¿qué problemas podría tener? Causa propia, que no tenga que estar relacionado a un tercero o a su empleador. Causa propia, el sindicato podrá comparecer en causa propia cuando tenga conflictos intrasindicales, cuando tenga un juicio de expulsión, un juicio de nulidad de elecciones. Son un grupo humano. Los sindicatos, al ser un grupo humano, claramente tienen conflictos. Y en causa propia sería, por ejemplo, cuando un afiliado demanda al sindicato. Dice, señor juez, comparezco al proceso con legitimidad, capacidad procesal, ejerciendo mi derecho constitucional a la tutela y digo que
quiero demandar al sindicato de trabajadores del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el sindicato me expulsó sin el debido proceso. Y aquí se abre todo, pues, otro debate, ¿no? La libertad sindical, la autonomía sindical, si la autonomía sindical está por encima del debido proceso, eso ya se zanjó y no podemos decir que los sindicatos, con base a la autonomía sindical, pueden atar y desatar a lo que ellos crean. Eso ya está zanjado desde hace muchos años, solo que a veces en la práctica y en la realidad los sindicatos no entienden ello y realizan una expulsión sin el debido proceso. Ese es un conflicto de causa propia, donde el sindicato recurrirá a título personal. Dirá, yo sindicato me defiendo porque no lo he expulsado de forma indebida, he hecho un proceso de expulsión. Otro proceso, otra defensa de causa propia puede ser la nulidad de elecciones. Resulta que un grupo de la sede de Cusco, del sindicato de trabajadores de la empresa, pongamos, de la empresa que vende cerveza, vamos a dar nombres para dar la publicidad y luego no nos demanden, porque quizás nos demandan por dar nombres indebidos, y digamos, el sindicato de la empresa que vende cerveza hizo unas elecciones y un grupo de la ciudad de Cusco dice, no estamos de acuerdo con esas elecciones porque nosotros no votamos, no elegimos, no ejercimos nuestro derecho constitucional al voto. Entonces recurren al órgano jurisdiccional, presentan su demanda y el sindicato tendrá que comparecer en causa propia. He ahí donde podemos identificarlo. Primero, causa propia del sindicato. El sindicato recurre en la defensa de sus propios intereses. Y aquí es donde podemos ver, y no solo en este caso de comparecencia del sindicato, sino también cuando el sindicato es el demandante y demanda el cumplimiento de un convenio colectivo, demanda la desnaturalización de contratos, o incluso a nivel administrativo puede solicitar una inspección. Pero como estamos en el ámbito procesal, vamos a decir que el sindicato, cuando recurre en causa propia, tiene que ir con un documento que demuestre que tiene capacidad de goce, capacidad de ejercicio y tiene legitimidad. No podremos pedirle capacidad de goce al sindicato porque es una persona jurídica, pero sí a los dirigentes sindicales. Es decir, que sea entendido, tenga conocimiento y que esté, al menos, que no se va a pedir un certificado médico, pero que demuestre, pues, que tiene capacidad de goce, que está sano mental y físicamente. Capacidad de ejercicio, la vamos a encontrar que al ser el titular representante del sindicato, podrá comparecer en su representación. Aquí vamos a ver que se abre otra vez varias aristas, por si acaso. Miren, ya estamos hablando de capacidad de goce, capacidad de ejercicio, representación, y no es lo mismo. No son conceptos jurídicos que no es lo mismo. Pero vamos a decir que el sindicato comparece con su capacidad, comparece con la capacidad procesal en representación del sindicato, y en el Poder Judicial, en la puerta le dirán, un segundo, señor. ¿Usted quién es? Soy Gerard Angles, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la 8ª Sala Laboral de Lima. Y el Poder Judicial, el juez me dirá, ¿así? ¿Dónde está el documento que lo acredita? No soy una asociación, soy una persona jurídica. Yo me inscribo en el ministerio. Sin embargo, la ley de relaciones colectivas dice, la inscripción en el ministerio es no constitutiva de derechos. Por lo tanto, cuando un sindicato recurre al Ministerio de Trabajo, se le otorga un documento que se llama constancia de inscripción automática. Hasta su nombre lo señala. Constancia de inscripción automática, si es un sindicato privado, y si es un sindicato del sector público, le dan su famoso ROS, Registro de Organizaciones Sindicales del Sector Público. Ese es el documento que acreditaría que yo soy el representante y tengo la capacidad para comparecer o la facultad de comparecer al proceso en representación del sindicato. Y mi pregunta es, sin este requisito, sin este ROS, sin esta constancia de inscripción automática, ¿puedo comparecer al proceso? El juez dará validez a mi comparecencia. La otra parte, sea empleador o sea un
tercero que demanda al sindicato, ¿presentará alguna excepción de falta de legitimidad para actuar, falta de capacidad para actuar, falta de legitimidad para actuar? Es un debate que se da y que está en la práctica del día a día. ¿Por qué? Porque los sindicatos muchas veces eligen a sus representantes sindicales a través del proceso de elecciones, manifiestan su voluntad de elegir a un representante y por X motivos, este representante no logra realizar el cambio de junta directiva o simplemente hay una dilación en el proceso de cambio de junta directiva y en ese interín se puede entender que estamos sin dirigentes sindicales acéfalos. En el primer escenario, en el que el dirigente sindical, la junta directiva, los representantes estén realizando el trámite ante el Ministerio de Trabajo, yo creo que los jueces van a resolver y dirían, bueno, hay un proceso administrativo que se va a resolver y por lo tanto sí ha habido una asamblea y se puede decir que usted es el representante legal válido que puede comparecer al proceso. Opción del juez, esperar a que salga la constancia o continuar con el proceso. Pero, ¿qué sucede cuando el sindicato compareciente, el que comparece, no tiene ese registro y no lo ha tramitado? Esa es la pregunta. ¿Podrá comparecer al proceso o no? Y aquí ya será una discusión procesal, una discusión académica, en la cual yo diré, el sindicato sí puede comparecer al proceso sin el requisito como es la constancia de inscripción automática o el registro de las organizaciones sindicales, el ROF del... Y me dirán, ¿por qué? Porque dicho trámite es no constitutivo de derechos. La representación sindical se da en el mismo momento en que los trabajadores, a través de la manifestación de voluntad y ejercicio de su autonomía y libertad sindical, dice, señores, nosotros elegimos a Gerard Angles como nuestro secretario general. Para los que no están muy asociados con el tema sindicato, nuestro presidente. Resulta que este presidente no era muy diligente y no hice nunca el trámite. Eso no podría condicionar mis actuaciones procesales, mis actuaciones de comparecencia a un proceso, porque yo diría, señores, yo comparezco al proceso bajo los derechos propios y legitimado en la libertad sindical y autonomía sindical que mi sindicato me otorgó a través de una manifestación de voluntad y de la democracia sindical. Por lo tanto, el trámite ante el ministerio solo es un trámite formal no constitutivo de derechos. El ministerio no me otorga el derecho para ser dirigente, no me otorga el derecho de libertad sindical. Es un tema que se discute muchísimo en los juzgados porque algunos juzgados exigen como trámite o como requisito sine qua non, o sea, sí o sí, que se tenga esta constancia de inscripción automática. En algunos casos dicen que es completamente válido en el ámbito de que están tratando con un representante legal válido y lo que se resguarda es la seguridad jurídica del proceso, la seguridad jurídica propia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, también se puede entender que alguien va a comparecer sin necesidad de ese título y que podríamos tramitarlo con posterioridad. Por lo tanto, es un tema de debate de la comparecencia de organismos sindicales o de gremios sindicales bajo esta figura de los o de no tener la constancia de inscripción automática o estar en trámite. Dice esta comparecencia cuando el sindicato recurra hacia la defensa o recurre en defensa de derechos laborales, individuales o colectivos de sus afiliados, no requiere poder especial. No necesita un poder especial. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se confunde o no se estudia bien este artículo que dice que los sindicatos pueden recurrir en de los intereses y derechos particulares de sus afiliados sin poder especial. ¿Qué sucede en los órganos jurisdiccionales? Que algunos órganos jurisdiccionales dicen, no basta
con que comparezca el sindicato con su constancia de inscripción automática, no basta con que señale que el artículo 8 dice que no necesito poder especial de las partes, sino que adicionalmente tiene que estar escrito en sus estatutos, de que usted cuenta con la facultad de representación de sus afiliados. Esto es lo que dice la norma, ¿no? Es lo que dicen, bueno, no la norma, es lo que dicen los juzgados. Traemos a colación estos, yo diría, no problemas, pero sí estas particularidades o incidencias que se vienen dando en la comparecencia actualmente y que a futuro vamos a seguir encontrándolas en el ámbito de que la comparecencia no se ha modificado en el dictamen. Y si bien es cierto, no podemos regular todo lo que sucede, sí podríamos verificar o dar a nivel jurisprudencial mayores atisbos sobre estos puntos particulares. Porque aquí lo que se tiene que definir y se tiene que entender es que la representación, la legitimidad y la capacidad son cosas diferentes. Y lo que dice la ley es, tú puedes comparecer al proceso en representación de tus afiliados sin poder especial. La ley está facultándote, autorizándote como sindicato que recurras, ya sea en causa propia o en defensa de tus afiliados, sin poder especial. Por lo tanto, no necesitaría, desde un punto de vista netamente jurídico-constitucional, la constancia de inscripción automática, más que para definir quién es el representante legal, que podría salvaguardarse con una declaración jurada o un acta del libro de actas del sindicato, y que tampoco debería ser necesario o se tendría que exigir que dicha representación o dicha facultad de representación esté plasmada en los estatutos. Y eso es lo que ha sucedido, o lo que sucede con algunos juzgados de la ciudad de Lima, donde te exigen que estén los estatutos. Y yo pregunto, ¿y qué sucede si mis estatutos sindicales no dice que tengo la facultad de representar a mis afiliados en un proceso judicial? Estaríamos vulnerando lo que dice la comparecencia, ¿no? Estaríamos vulnerando el artículo 8 directamente de lo que señala que no necesito todos esos documentación. Sin embargo, es lo que se da en el proceso del día a día. Uy, se me fue. Más adelante vamos a avanzar sobre la legitimación y la representación. Por lo tanto, hasta aquí vamos avanzando y vamos viendo entonces de estos pequeños incidentes que se dan en la comparecencia de los sindicatos. Lo que trae de nuevo es el dictamen, lo que trae nuevo, novedoso, yo diría el dictamen, que me parece sí una inserción acertada, es este tema de la disposición, de que los sindicatos no podrán realizar actos de disposición de derechos. Actualmente, y en el dictamen también señalan que los sindicatos pueden ejercer todas las defensas, las actuaciones procesales válidas y su restricción es a nivel económico. No pueden cobrar los montos económicos que se otorgan a los afiliados. Pero esta novedad sí me parece muy importante porque dice, para actos de disposición de derechos debe contarse con la autorización expresa, es decir, con la firma del afiliado. Si no tienes esa firma, sindicato, no puedes disponer de derechos. Y aquí deberíamos pensar, ¿no? ¿A qué se refiere la norma cuando dice disponer derechos? La disposición será la entrega, la dación, la renuncia de los derechos. Evidentemente nunca se va a tratar de que sea en menor. Siempre el sindicato siempre va a actuar en menor, pero puede suceder el caso, y les traigo un caso de la vida real, como diría La Rosa de Guadalupe, un caso de la vida real, que como no está este párrafo vigente en la ley, se puede malutilizar para recortar derechos individuales. Cuando hablamos de disposición de derechos, que tienen que ser personalísimos, lo cual me parece muy acertado y correcto que se diga que el dictamen traiga esta novedad y diga, para la disposición de derechos tiene que hacerse de forma individual y expresa, de forma escrita. Si estoy en un proceso judicial, el juez tendrá que exigir de forma escrita que fulano de tal renuncie expresamente a este derecho.
Se debe entender disposición a través de la renuncia, de la disposición, disponer el derecho, dejar de lado, pues. Aquí les pongo ejemplo, el desistimiento de pretensiones. Actualmente, como no se tiene esta protección, ¿qué sucede si estamos frente a un caso particular? Vamos a poner un caso de la vida real. Ustedes lo resuelven, ¿eh? Los que están al otro lado lo resuelven. El sindicato de una clínica que se dedica a la ayuda social recibe almuerzos por derecho de costumbre, por más de 20 años. El empleador de forma unilateral vino otorgándole los almuerzos a todos los trabajadores sindicalizados desde hace más de 20 años. Según la jurisprudencia, ustedes conocen que la jurisprudencia señala que después de los 2 años, cuando el empleador a título personal unilateral realiza una entrega, se convierte en aquello llamado costumbre. Para los trabajadores el derecho de costumbre, para el empleador la obligación de continuar con la entrega de esa acción, la entrega de ese monto, ese bono. En este caso, la entrega del almuerzo. Resulta que los trabajadores del sindicato de trabajadores de esta clínica, es una clínica que se dedica a la salvaguarda, dice: señor juez, en el año 2015 mi empleador me recortó los almuerzos, los alimentos, dejó de darme los alimentos. Y presentó su demanda 3 años después, ¿no? El 2018. Presenta su demanda, hace su juicio, continúan el proceso, ganan uno y otro, y en el proceso tienen varias pretensiones. Y una de sus pretensiones es: señor juez, solicito que me pague los devengados del almuerzo. Es un poco inviable los devengados, pero sí había un cálculo económico a cuánto equivalía esos devengados. Y el juez le dice: señores, para calificar tu demanda, como tú estás compareciendo en representación de tus afiliados, identifica a los afiliados y además de identificarlos, realiza una liquidación de estos devengados. ¿Cuánto te debe de almuerzo desde el año 2015 hasta el 2018 que estás interponiendo tu demanda? 3 años. El juzgado le dice que haga eso. El sindicato, en representación, que está actuando en representación, dice: señor juez, como va a ser tedioso realizar las liquidaciones, me desisto de la pretensión. Hago un desistimiento, me desisto de la pretensión sobre pago de devengados. El proceso continúa, no pasó nada, gana el sindicato, gana el proceso, le pagan los almuerzos a partir de la fecha de la demanda en adelante. Llega el 2024 y los trabajadores que son beneficiados con ese almuerzo preguntan y dicen: señor, ¿y qué pasó con lo que me debían del año 2015 al 2018? Porque era el periodo que estamos reclamando y que también me debería otorgar los alimentos o un monto económico proporcional tal como se ha establecido. Recurren, comparecen al órgano jurisdiccional pidiendo esos devengados y el juez les dice, o en este caso la parte contraria les dice: presento excepción de desistimiento de pretensión, que cuando una de las partes, en este caso el demandante, se desiste de la pretensión, este desistimiento se considera como una demanda infundada. Es aquí donde entra esta fórmula pequeña de decir que no se puede disponer de los derechos. Si se dan cuenta en el ejemplo, lo que hizo el sindicato es utilizar todos los mecanismos de comparecencia, representación, recurrió al órgano jurisdiccional en defensa de un derecho de costumbre de almuerzo, logró ganar el derecho de costumbre y a fin de agilizar ese proceso se desistió de una pretensión particular que era el pago de los devengados. El 2024-2025, el mismo sindicato con los trabajadores que no se les ha pagado los devengados reclaman y dicen: solicitemos el pago de esos devengados. Y la contraparte le dice: señor, usted ya se ha desistido de esa pretensión. Entonces la pregunta será: ¿el sindicato puede desistirse, puede dejar de lado, renunciar a derechos
personales, a derechos individuales, como la actual ley, la 29497, no dice absolutamente nada sobre la disposición de derechos, como en este caso un derecho de costumbre, un derecho que tiene índole económica, va a tener que ser resuelto el desistimiento a nivel del Código Procesal Civil. Y en el Código Procesal Civil las reglas son claras, ¿no? El desistimiento de las pretensiones se dan con la emisión, legalización de firma, una resolución que dice que se aprueba el desistimiento. Y aquí vendrá la pregunta, está bien, si el sindicato se ha desistido del proceso, entonces, ¿qué hace? Se tendrá que obligar a cada individuo a presentar 50 demandas por el pago de vengados de ese periodo. ¿Esto qué conlleva? Nuevamente conlleva el principal problema del proceso laboral, que es la carga procesal, la recarga procesal. Tener 50 procesos judiciales por no haber establecido este pequeño párrafo que es de suma importancia, en el cual los sindicatos que actúen en representación de sus afiliados no podrán disponer de derechos que causen menoscabo o que puedan traer estas controversias propias. Un desistimiento de pretensión es grave, ¿no? Imaginemos cuando hablamos de convenios colectivos y el sindicato en un proceso judicial trance o concilie que no se le pague el 50% del convenio colectivo a cambio que se le pague el otro 50%. Estamos de la misma modalidad, estamos en la misma figura. Estamos disponiendo derechos que posterior pueden ser reclamados a título personal, y eso conlleva solo a entorpecer la justicia laboral, a recargar el aparato judicial. Estas son las principales incidencias que se tienen en el día a día referente a los sindicatos, la comparecencia y la representación, y que yo creo que se va a salvaguardar mucho cuando el sindicato, que pueda ser por error del sindicato, error del abogado, o incluso por tratar de flexibilizar el proceso, se hayan desistido o hayan ejercido una pretensión o una figura jurídica que tiene consecuencias gravísimas, como no poder volver a demandar ese derecho en particular solo por agilizar un proceso laboral. Esto va a ser importante, yo creo que importante e interesante cuando se resuelva el proceso judicial de esa materia. Ahora sí, continuamos y vamos pasando al siguiente tema. Tenemos tiempo. Siguiente tema que va muy ligado de la mano con lo que estamos conversando, que es la representación, y hablaremos ahora de la legitimación, ¿no? Yo creo que todos los que están al otro lado les gusta el ámbito del derecho procesal laboral, y cuando hablamos de estos temas se puede entender de forma clara, ¿no? Capacidad, legitimación. ¿Qué dice? ¿Qué nos trae lo nuevo, lo bueno, lo malo y lo bonito o lo feo del nuevo Código Procesal Laboral frente al actual? Pues del análisis que hemos establecido, hemos podido identificar que no ha habido una variación referente al texto del artículo. Está en el mismo artículo, está en el artículo 9, en el nuevo también está en el 9, no hay mayor inconveniente referente al texto. Sin embargo, es menester señalar cuáles son esos inconvenientes y qué entendemos por legitimación, porque es importantísimo entender qué cosa es la legitimación especial, quiénes son las personas que están inmiscuidas en esta legitimación especial y cómo se ejerce la misma. Porque no basta con decir legitimación. Recuerden que cuando iniciamos la conversación de hoy dijimos que hablábamos de comparecencia y de casos particulares. Legitimación la tienen todo aquel que recurre al órgano jurisdiccional, pero aquí habla de especial. Quiere decir que hay algo que va más allá de la legitimidad formal, la legitimidad procesal. Entonces, legitimación la trasladamos legitimidad procesal. ¿Qué es la legitimación procesal? ¿Qué se debe entender? Cuando hablamos de la legitimación procesal, la norma dice que la legitimación o se otorga esta legitimación especial ¿a quiénes? A los sindicatos para que puedan acceder a defender en causas de derecho colectivo, libertad sindical, negociación colectiva, huelga, seguridad y salud en el trabajo y en general
cuando exista alguna vulneración, un derecho. Le dice, usted sindicato podrá tener legitimación especial para defender a sus afiliados y a cualquier trabajador. Ojo, eso es lo que dice la ley. La ley dice, el 9.2 de la ley y del dictamen dice de forma clara, cuando se afecte estos derechos colectivos y seguridad y salud en el trabajo y cualquier derecho que corresponda a un grupo o categoría, no identifica y dice cuando corresponda solo a los afiliados, sino dice cuando corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicio, puede ser demandante el sindicato. Lo respecta los eventos. Yo entiendo aquí, o se debe entender, que los sindicatos tienen una legitimación especial para poder recurrir al órgano jurisdiccional en defensa de sus afiliados y de los no afiliados cuando se trate de estos derechos constitucionales en juego, cuando estén vulnerados. Libertad sindical, bueno, un no afiliado no tiene libertad sindical, pero puede ser la libertad sindical negativa. Cuando se les sancione por una huelga. Los no afiliados también hacen huelga cuando el sindicato es mayoritario. Y en la primera etapa, o en la primera parte del artículo, dice que existe también una legitimación especial, no solo a los sindicatos, sino también a una asociación, una institución sin fines de lucro, una asociación, una fundación sin fines de lucro, que proteja los derechos fundamentales, así como también puede estar la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. Por lo tanto, cuando la ley habla de legitimación especial, le da esta legitimación, le da esta facultad a el defensor del pueblo, al Ministerio Público, a las asociaciones o fundaciones o cualquier institución sin fines de lucro que proteja derechos fundamentales y al sindicato a recurrir al órgano jurisdiccional a fin de velar y proteger los derechos que sean el derecho a la igualdad, por ejemplo. Es decir, a no ser discriminado ¿en qué? En el acceso al empleo, porque hablamos de derecho al trabajo. Entonces, no, cuando se habla de la discriminación de acceso al empleo, cuando el derecho a la igualdad referente a no ser discriminado para acceder al trabajo. ¿Cuándo más? Cuando estamos frente al trabajo forzoso, trabajo infantil. En estos casos particulares, cuando se trata de discriminación, trabajo forzoso o trabajo forzoso e infantil, para ser claros, pueden recurrir con legitimación especial los sindicatos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y cualquier asociación sin fines de lucro. Eso es lo que se lee en la norma. Eso es lo que tenemos en la norma. La legitimación procesal, entonces, podemos verificarla y señalar que el sindicato tiene una legitimación procesal. Como regla general, la legitimación del sindicato, la regla general será que es solo para sus afiliados. Y la regla especial, que esta legitimación podrá ser incluso a nivel individual, un grupo de trabajadores que tengan vulneración en sus derechos de salud, seguridad en el trabajo, huelga o cualquiera que vulnere, de no afiliados. Esa es la legitimación especial que les da. En materia procesal, como bien lo ponemos aquí, es que esta legitimación va a proteger derechos colectivos del artículo 28, seguridad de salud en el trabajo, y es asumido en una representación de totalidad de los mismos. Aquí, pequeño paréntesis para poder delimitar esto que señalábamos hace unos instantes entre qué sucede con un sindicato que comparece al proceso con o sin su constancia de división automática, qué sucede cuando comparece al proceso en representación de los afiliados y no afiliados. Entonces, aquí debemos de diferenciar qué cosa es la representación, qué cosa es la capacidad y qué es la legitimación que es otorgada o en qué consiste esta legitimación especial otorgada por el Poder Judicial, por la ley, perdón, no por el Poder Judicial, por la ley 29497 y su dictamen. ¿Qué debemos entender por la legitimación y representación? Lo primero es que no son lo mismo. La ley de relaciones colectivas
para el sector privado y aplicable supletoriamente para el sector público, dice que la representación sindical está establecida a la junta directiva, a los órganos de gobierno del sindicato, del gremio, el sindicato, federación, confederación, está señalada y establecida para los representantes de la junta directiva. Esa es la representación. ¿Quién me representa? Ah, por ley. La ley dice que los miembros de la junta directiva son los que tienen la capacidad para ser representantes. Esta representación se plasma con sus límites y sus alcances, ¿dónde? En el órgano interno, en el instrumento interno que se denomina estatuto. El estatuto del sindicato, que son las reglas de los deberes y obligaciones de los sindicatos y de los afiliados. Entonces, la representación va de la mano con la Ley de Relaciones Colectivas y los estatutos. Pero recuerden, estamos hablando de representación, no de comparecencia ni de legitimación. La representación es una cosa que es el sindicato representará ante el empleador, ante los funcionarios públicos, policía, Ministerio de Trabajo, etc. Pero para recurrir en determinadas causas propias o causas del artículo 28, esta representación se flexibiliza a más allá de los estatutos, más allá de la Ley de Relaciones Colectivas, hasta el Poder Judicial, otorgándole una representación legal para que se puedan incorporar un proceso con la figura de legitimación. Una legitimación especial de representación. Si bien es cierto, esta legitimación puede estar plasmada en estos estatutos, ¿qué sucede cuando no lo es? Aquí es donde interviene la ley y dice, efectivamente, no necesitas tener esa representación porque basta con que la ley te da esa legitimación especial. ¿A quién se la otorga? Al representante. Entonces, eso sí existe. En todo sindicato, en todo estatuto dice quién es el representante, pero no en todo estatuto dice que ese representante está autorizado para concurrir a un proceso judicial en defensa de los derechos laborales de sus afiliados. En todo sindicato o en todo estatuto vamos a encontrar que dice, nuestro representante legal es el señor fulanito de tal. Mal hace el juzgado, mal hace algunos juzgados al pedir la legitimación o al pedir que esta legitimación debe ser corroborada a través de los estatutos a fin de que se demuestre la representación. Entonces, para ir concluyendo, podemos delimitar que el sindicato tiene una legitimación procesal amplia para determinados casos y esta legitimación amplia va más allá de la representación de los afiliados y los no afiliados. Aquí es importante hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque la representación está circunscrita únicamente a mis afiliados, mientras que la legitimación está circunscrita a los afiliados y no afiliados en determinados temas a nivel procesal. Es lo que hemos ido dilucidando, ¿no? Y ya para cerrar, digamos, este tema de la legitimidad, la representatividad y la capacidad, y que quede clarísimo que la legitimidad o la legitimación está relacionada directamente a la titularidad de derechos. Por eso es que cuando les decía, ¿quién puede recurrir al órgano jurisdiccional? El titular del derecho. Si en este momento soy despedido, puedo recurrir al órgano jurisdiccional a fin de solicitar tutela jurisdiccional con base a mi derecho de acción, mi capacidad procesal, que también se ejercita en la capacidad de ejercicio y capacidad de goce, y decir, vengo con legitimidad, legitimación. Y esta legitimidad va en el ámbito procesal laboral a tener una regla general y una regla de excepciones que se conoce como especial. La regla general será que el que tiene que recurrir es el titular del derecho y la regla legal, las excepciones especiales serán para los menores de edad que pueden comparecer de forma especial sin ser o sin tener esa legitimidad de acción, esa legitimidad procesal que se otorga con la capacidad de ejercicio. Son titulares del derecho y podrán recurrir con esta legitimación especial, porque si no se les otorga esa legitimación especial, tendrían que recurrir a través de sus representantes o esperar a que tengan
más de 18 años, cuando hablamos de menores de edad. Cuando hablamos de sindicatos, tendríamos que ver que un reclamo colectivo de 500 trabajadores que se puede realizar a través de un proceso único, de un solo proceso, donde el sindicato defiende a los 500 trabajadores, ayuda a que no se realice esta fórmula de individualización de un proceso que tiene las mismas características y le otorga la legitimación especial al sindicato y le dice, señor del sindicato, usted puede venir y defender a los 500 trabajadores sin necesidad de un poder especial, sin necesidad de tener fórmulas de estatutos, de reglas, de inscripciones en registros públicos. Le dice, usted puede venir y defender a los 500. Usted solo tendrá que demostrar que es el representante válido. Para demostrar que es representante válido, se puede utilizar cualquier mecanismo. Puede ser el de la constancia de inscripción automática, puede ser el de la declaración jurada o el acta de votación de su libro de actas, inscrito debidamente en el Ministerio de Trabajo, y las manifestaciones antes de tener una efectividad de acción o tener una acción o ejercicio de acción de 500 trabajadores, 500 procesos. Si se dan cuenta, lo que hace la legitimación es ello, ¿no? Tratar de aglomerar, conjuntar, tratar de unificar estos criterios de qué es la legitimación especial y a quiénes se les otorga esta legitimación especial. La representación será la efectividad de acción que tiene el sindicato. A través de su representación será efectiva su acción, será el derecho de hacer efectivo este derecho. Es decir, la representación viene con la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce, personas jurídicas. Y lo que dice legalmente la excepción es que esta representación a nivel procesal se puede hacer con limitantes. Esta legitimación, esta comparecencia, esta capacidad, esos tres elementos que se ven en la comparecencia, dice, tendrán que hacerse con limitantes. En la representación, tú podrás realizar toda la representación a través de tus afiliados, para tus afiliados. Excepcionalmente, también podrás defender a los no afiliados en temas de huelga, derechos de seguridad y salud en el trabajo y cualquier derecho constitucional. Y no solo tu sindicato, sino también las instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o también una fundación, asociación sin fines de lucro. Para todo ello, tendrán que demostrar que son pues capaces, física, jurídicamente, tendrán que demostrar que tienen la capacidad legal y procesal. Este es el tema, señores, en el cual podemos, yo creo, definir la legitimación procesal y cómo es que la actual norma y la futura del Código Procesal Laboral viene tratando la legitimación especial, que es darle un énfasis, es darle este derecho de acción a los sindicatos, a las instituciones públicas o de Defensoría Pública, a las instituciones privadas, cuando se trate de temas tan álgidos como la discriminación, temas álgidos como el trabajo forzoso e infantil. En temas como estos, la legitimación es amplia, la legitimación utiliza, o la legitimación especial de la ley procesal laboral utiliza este mecanismo para no dejar indefensos estas partes del mundo sociolaboral, por así decirlo. Por lo tanto, ya para ir cerrando, también teniendo en cuenta el horario, para ir cerrando, hablamos sobre el último tema. Este último tema, estoy más que seguro que todos lo han visto y lo escuchamos cada vez que vemos una película estadounidense y dice, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a contar con un abogado. Si no puede pagar uno, el tribunal le asignará. Siempre que veo las películas y cuando escucho esta frase digo, oh, te van a dar un abogado gratuito. Eso es. También funciona en Perú, por si no lo sabe. En Perú también funciona que tenemos tribunales de justicia gratuitos. Estos tribunales gratuitos dice que la defensa pública está basada ¿en qué? Está basada en que el artículo 10 de la nueva ley procesal laboral, la ley procesal laboral y la ley futura, el dictamen, el Código Procesal, trae algunas acotaciones particulares y a una ampliación. Pero aquí debemos de especificar que va relacionado directamente ¿con qué? Con la ley de servicio público, la ley 26.390, que dentro de sus fines
principales tiene que el Servicio de Defensa Pública tiene una finalidad de garantizar ¿qué cosa? El acceso a la justicia. Y este acceso a la justicia gratuita de determinado grupo, porque en Perú la justicia, no diría la justicia, diría el acceso a la justicia es limitado. El acceso a la justicia es limitado, es costoso y por lo tanto existen estos mecanismos al cual puede acceder, yo diría, todos los que están inmersos y ahora se ha ampliado este grupo. En la actual norma solo teníamos un grupo de acceso a la justicia minorizado, un grupo menor que decía, pueden acceder al acceso o pueden acceder a justicia gratuita proporcionada por un especialista técnico, las madres gestantes, los menores de edad, las personas con discapacidad. Obviamente, esta protección no es una protección que nace de la idea de la ley 29497, sino viene de todo el aparato laboral en general, porque la madre gestante está protegida incluso contra el despido nulo, no se le puede despedir. Los menores de edad, como ya lo hemos desarrollado, están protegidos por el Código de Niños y Adolescentes y tienen un amplio espectro de protección. Y las personas con discapacidad que también tienen sus leyes propias para poder insertarlos en el ámbito laboral y que estos no sean discriminados. Entre la ley y el nuevo dictamen, el nuevo Código Procesal Laboral, en estos tres aspectos se hace una mejora y se dice, señores, no solo debe protegerse a través de la defensa pública gratuita a la madre gestante, sino también a la madre gestante o lactante. Yo diría aquí a la madre gestante y lactante. Pero bueno, es o lactante, una de las dos, dice. Porque, claro, seguro que en la redacción se dijo, o es gestante o es lactante, porque no va a poder estar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces se hace esa ampliación. Y lo novedoso que nos trae es, la protección va para 3 rubros adicionales. Para el dirigente sindical, para el adulto mayor y para toda aquella persona que reclame y que esté en una enfermedad terminal. Lamentablemente tenga una enfermedad terminal. Para todos ellos tendrá el acceso a la defensa pública gratuita proporcionada por el Estado. Habría que verificar e ir viendo por qué se otorgó o por qué se amplió esto de la protección al dirigente sindical. Tampoco nace, como les digo, de un ámbito, una creación que dijeron, hay que agregar al dirigente sindical porque creemos que es un apoyo para los trabajadores, para los sindicatos, ¿no? Y como se hizo en el aspecto o en la anterior charla sobre la huelga, estamos hablando de hace un año, creo, se decía de que esto va a potenciar a los sindicatos. No, en verdad lo que se hace es ser coherentes con la protección sindical hacia los dirigentes, porque en la Ley de Relaciones Colectivas se dice, están protegidos contra el despido todos los que estén inmersos en el fuero sindical. Los trabajadores, los de la junta directiva, están protegidos contra el despido cuando el dirigente sindical ha sido despedido por alguna práctica antisindical. Y por su calidad de dirigente sindical, entonces ha sido causa de la desvinculación laboral de forma injusta. Y ya el proceso judicial lo resolverá. Entonces, conforme a esa línea, esa hilación propia de defensa hacia la libertad sindical, se apertura y se hace una ampliación a que los dirigentes sindicales despedidos o los dirigentes sindicales que estén inmersos en un proceso judicial con reclamos sociolaborales a título individual, ojo, acá dice el dirigente sindical, no dice el sindicato, el dirigente sindical podrá solicitar la defensa y el acceso público. Es decir, tendrá derecho a un abogado, como dicen las películas. El adulto mayor, ley 3490, ¿no? O la ley 30490, la ley del adulto mayor que señala que se considera persona adulto mayor a todo aquel trabajador o a toda persona, mejor dicho, toda aquella persona que tenga más de 60 años, o 60 o más años, todos los adultos mayores. La protección también va relacionada a el tiempo, al tiempo que se tiene. Es más, esto, como les digo, no es una modificación de la norma aislada, sino va de la mano coherentemente con todas las otras protecciones que se tiene hacia los adultos mayores. Por ejemplo, el trámite de los procesos judiciales. Cuando se ingresa una demanda de un adulto mayor, esta demanda sale con prioridad, porque
existe ya la propia ley orgánica del Poder Judicial, directivas que dicen que debe ser atendido de forma prioritaria por su calidad de adulto mayor. Y por último, se tiene a las personas que estén en una enfermedad terminal, que es lamentable que sucedan este tipo de casos en los cuales se inicia un proceso judicial, la persona ya ha fallecido y el proceso judicial todavía no se ha resuelto en primera instancia y ha sido un costo para el trabajador, para el que ha realizado esta defensa. Y aquí se abrirá una arista adicional, ¿no? Si esta defensa gratuita tendrá que también continuarse a los herederos, porque si estoy en un proceso judicial, ha fallecido por la enfermedad terminal y tenía la justicia o tenía el acceso a la defensa gratuita, una vez que los sucesores procesales intervengan en el proceso, se tendrá que determinar y decir si él podrá contar con el acceso a la justicia o ya no se entenderá como una enfermedad terminal demandada por lo que, desde mi punto de vista, conforme a los principios propios del derecho laboral y este ámbito tuitivo, diría que sí, porque el accionar, el que ha comparecido al proceso, fue la persona que tenía una enfermedad terminal y que por la recarga procesal, por causa de nuestro propio sistema, no se ha resuelto en el tiempo debido y esto no podría conllevar a que se recorte este derecho de acción o este derecho propio de acceder a la justicia de forma gratuita. Eso es desde un punto de vista pro trabajador, que es lo que hace el derecho, ¿no? El derecho laboral, procesal laboral. El derecho laboral más que todo es tuitivo y eso es lo que buscaría en ese caso particular. Con esto yo finalizo, les doy las gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla. Muchas gracias al doctor Gino Yangal y a la octava sala por otorgar este espacio y poder compartir estos pequeños esbozos de lo que ha sido la comparecencia, la legitimación y los problemas que se van a dar con la tecnología y los que vamos teniendo en el día a día. Muchas gracias con todos. Muchas Bien, gracias, doctor. Me dicen por el interno que hay una pregunta, ¿verdad? A ver, por favor, doctora. correcto. Buenas tardes, doctor. Tenemos una pregunta por interno que le han elaborado al doctor. Doctor, si bien el proyecto del código mantiene sustancialmente el esquema actual sobre la comparecencia, legitimación y defensa pública, ¿considera usted que la reestructuración normativa e inclusión de un proceso de conflictos colectivos contribuye a una mejor aplicación y es más garantista? Sí, yo diría que sí, es un aspecto de mayor garantía, es más garantista y más aún, yo diría que es garantista a nivel individual con la frase que establece que el sindicato podrá concurrir y no podrá actuar o disponer de derechos. Yo creo que esa frase que se ha adecuado, se ha incorporado en el artículo 8 le da esa garantía de que no tengamos un problema como el que había comentado de un desistimiento, ¿no? Donde el sindicato puede desistirse de una pretensión y dejar esa pretensión de lado y que a futuro los trabajadores afiliados no puedan nuevamente interponer una demanda porque el sindicato se desistió por X motivos. Entonces, en ese aspecto sí me parece mucho más garantista y obviamente se ve la protección hacia los derechos laborales, no solo los trabajadores, porque es derechos laborales en general. Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Gerald Angles Yangui, perdón, por su excelente exposición, muy clara, muy docente. Me imagino que sus alumnos deben estar contentos con la forma de exponer, ¿no? Y la verdad que nos gratamente hemos quedado con vuestra posición y con su forma tan clara de los conceptos y las conclusiones que nos ha dado. Le agradezco a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Y vamos a hacerle llegar el certificado de participación y vamos a estar seguramente
continuamos los contactos porque esto no se acaba acá. Tenemos todo un camino todavía por recorrer juntos. Muchísimas gracias, doctor Llera. Gracias, Hasta gracias. esta oportunidad. Un fuerte abrazo. Permiso. Listo, hasta luego. Gracias. Para los que nos están siguiendo, no se olviden que el día martes próximo a las 5:30 está la doctora Ospima, ¿no? Ahí está, ¿no? Martes Entonces, 27. el martes 27 a las 5:30 en el tema conducta procesal, oralidad y notificaciones. Así de que va a ser muy interesante dado los antecedentes de esta destacada profesional y especialista en materia laboral. Hasta ese día nos encontramos. Pasen un buen fin de semana. Permiso y muchas gracias. Adiós. Gracias, doctor. Listo, terminó.